Reporte 100. El senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Emilio, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días al auditorio de Reporte 100 allá en Sonora. Un abrazo acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Sí, muy bien, gracias, Emilio. ¿Por qué marchar? Estamos saliendo a las calles porque hay una grave amenaza, Juan Carlos. Y esa grave amenaza es la reforma electoral que está promoviendo el presidente López Obrador. Y digo grave amenaza porque es el peligro de regresar a aquella época donde el gobierno ilegal e indebidamente mete las manos a la urna. Aquella etapa donde el gobierno controla el padrón electoral con fines electorales. Aquella etapa que nos costó mucho trabajo superar, donde el árbitro se confundía con el gobierno y el gobierno se confundía con el partido en el poder. Llevamos más de 30 años luchando para que los votos cuenten y se cuenten bien. Hoy Sí. López Obrador quiere controlar al INE y salimos entonces para mandar un claro mensaje de que el INE no se toca. No es momento para una reforma de esta naturaleza, en su caso después del 24, pero la verdad de las cosas es que también se trata, Juan Carlos, de una muy peligrosa reforma desde el poder para concentrar el poder. Es decir, López Obrador quiere volver a ser un partido hegemónico para que no los podamos sacar por vía de una competencia democrática. Por eso salimos a la calle con un claro mensaje: el INE no se toca, Juan Carlos. Sí, ¿y por qué el INEC sería controlado por el gobierno, Emilio Álvarez y Casa? Antes del Instituto Nacional Electoral, antes de la creación del Instituto Federal Electoral, era la Comisión Federal Electoral, que se dirigía desde la Secretaría de Gobernación, la que organizaba los procesos electorales. Pero en esto la propuesta presidencial es transformar el INE en INEC, no es que regrese a manos de Gobernación. ¿Qué los hace sospechar, Emilio Álvarez y Casa, que este nuevo instituto que pretende la reforma electoral del presidente sea algo parecido a cómo se manejaban las elecciones allá a finales de los años 80? Bueno, las elecciones... Déjame decirte lo de tres maneras, Juan Carlos. Ayer en la noche hablaba con mi hija, una de mis hijas, yo tengo 3 hijas, con la que yo hablaba tiene 24 años. Sí. Yo le decía: mira, ustedes no comprenden qué significa tener una credencial de elector con fotografía. Ustedes no comprenden qué significa tener un árbitro que organice elecciones para elegir gobiernos y no para crear conflictos. Porque ustedes ya caminan por esas avenidas. A nosotros nos tocó luchar por la observación electoral, nos tocó luchar porque el árbitro no tiraba penaltis. Cuando se cayó el sistema en el 88 fue el gobierno. Y justo esa explicación que yo le daba a mi hija es lo que hay que hacer, porque la propuesta que tiene el gobierno es de que sean los consejeros elegidos por voto como si fuera un cargo de elección simple y sencillamente, cuando se requiere un perfil técnico muy especializado. Hoy las elecciones son cosas muy complejas. No cualquier persona puede dirigir una plataforma petrolera, no cualquier persona puede dirigir el Banco de México, no cualquier persona tiene la capacidad y la formación para volar un avión, no cualquier persona puede dirigir el INE. Por eso es que la pretensión de que sea por la vía de la elección es tan peligrosa. Segundo, lo que hemos visto que ha pasado con otros órganos como la CNDH o aquellos donde lo que quiere López Obrador es controlar, porque no le gusta ni el contrapeso ni que le digan que no. Y tercero, es un hecho real que lo que es absolutamente inusual es que sea el ganador de un proceso electoral el que pida el cambio al árbitro. Este INE, que no es el de 2006, fue el que le organizó la elección donde él ganó en 2018. El que ha organizado más de 20 elecciones donde ganó Morena las gobernaturas, la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Por qué quien gana quiere cambiar al árbitro? Si siempre es el que pierde el que quiere cambiar. Eso está pasando por un intento de controlar y que sean los árbitros que obedezcan a López Obrador, como ha intentado hacer con otros órganos autónomos, y por eso no queremos que el gobierno controle al árbitro. Sí. Ahora, en referencia al primer punto que usted me dice, no cualquiera puede ser consejero electoral, pero tampoco no cualquiera puede ser presidente de la República, gobernador, diputado, senador, y los elegimos por voto popular. ¿Cuál sería la diferencia? Porque en el caso de un consejero electoral
no pudiera ser votado cuando votamos por presidente. No son para nada lo mismo, Juan Carlos. Sí. La capacidad en términos de representación popular, la ley no te pide ni siquiera exigencia de nivel de estudios, porque así es el pueblo de México, que se representa el pueblo de México. Pero organizar un proceso que monitorea, por ejemplo, el padrón electoral, o los medios, o las sanciones, todo el proceso de fiscalización, es un fenómeno que requiere mucha formación y capacidad, pero sobre todo requiere independencia y autonomía. La clave de los procesos electorales es que tengamos consejeros con autonomía e independencia, Juan Carlos. Sí, en Estados Unidos los fiscales... No que tengamos gente al servicio del presidente. En Estados Unidos los fiscales y los secretarios, que ahora que hubo elecciones este martes, los secretarios en los estados son los que organizan las elecciones y son votados de manera popular, los fiscales y los secretarios. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, Estados Unidos, que votan por los funcionarios que organizan las elecciones, o los fiscales? Aquí no se vota por los fiscales, pero pudiera... Van 3 veces que Estados Unidos está a punto de un conflicto por tener justo gobiernos organizando elecciones estatales. Sí. En Estados Unidos no hay un INE, ojalá tuvieran un INE, Juan Carlos. Sí. Por ejemplo, Florida, cuando la elección de Al Gore fue absolutamente cuestionada porque el hermano del que ganó era el gobernador y organizó la elección. Sí. Ya vimos la elección, van varias veces, que ahí están a punto de tener una crisis justo porque los gobiernos organizan las elecciones, justo es así. Es decir, el sistema electoral de Estados Unidos no es un ejemplo. No, pues claro que no. Al contrario, nosotros le podemos dar clases de cómo organizar elecciones en Estados Unidos. Sí. Ve el relajo que traen ahorita, en las elecciones del martes, todavía no pueden dar resultados. Sí. O sea, ese no es un buen ejemplo, la verdad, al contrario. Nosotros le podemos dar clases sobre el sistema electoral de Estados Unidos. Sí, ahora... ¿Cómo así que hay candidatos que tienen 2 o 3 millones de votos más que otro y no son los ganadores? Yo creo que ese modelo no nos... Yo entiendo que usted está muy cerca de la frontera y dialogan mucho con esa realidad, pero no es la de nuestro país, Juan Carlos. Sí, ahora, lo que propone el presidente son 10, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial propongan 10 perfiles, si no me equivoco, para consejeros electorales, y de esas listas se voten por todos los mexicanos. ¿Qué le hace creer que el Poder Legislativo o que el Poder Judicial pudiera proponer perfiles afines al presidente? Bueno, ya quitamos al Ejecutivo, porque el Ejecutivo pues ya de entrada, ¿no? Te agradezco la pregunta, porque sirve para explicar. El Poder Legislativo lo controla Morena, Juan Carlos. Sí. O sea, entonces Morena va a proponer. El Poder Judicial está absolutamente sometido al presidente, Juan Carlos. Y el Poder Ejecutivo es el presidente. Es decir, las propuestas van a venir del gobierno, Juan Carlos. ¿Cómo así? Pues justo lo que no queremos es eso. O sea, que estos 10 y 10 no sean propuestos por estos poderes porque los controla el presidente a estos poderes. Pues, tú dime si no. Sí. Pues la verdad, las cosas es lo que estamos viendo. ¿Se especifica cómo elegir esos 10? O sea, ¿cómo, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial propondrían esos 10? No te pierdas en las líneas, porque si no, nada más estamos confundiendo al auditorio. Que también queremos entender. Déjame contestar. Queremos entender por eso. Si no me dejas hablar, pues ¿cómo quieres que yo dé mi opinión? El tema sustantivo es, llevamos 40 años construyendo una autoridad que nos genere confianza. La confianza que tú le tienes a tu credencial de elector es la confianza que le tenemos al INE. Sí. Si queremos una autoridad independiente, lo que toca es salir a las calles el domingo. Si tú quieres que el gobierno organice las elecciones, pues no lo hagas. Sí. ¿Desaparece la credencial del INE en esta propuesta de reforma electoral? No desaparece, pero lo que quieren es que el padrón electoral lo coordine Gobernación. Sí. Y pues pregúntame qué ha pasado al INSABI. ¿De qué manera coordinaría Gobernación el padrón electoral, Emilio Álvarez y Casa? Pasa a su control y Gobernación sería quien tendría el control del padrón. ¿De qué manera? Pues de todas las maneras, administrativa, política, registro. O sea, la reforma del presidente sí viene. Lo que sucede, Juan Carlos, es que yo no le tengo confianza por lo que he visto en el aeropuerto, en Dos Bocas y en el INSABI, lo que pasó con todos los modelos que han intentado. Si el gobierno controla el padrón, yo no tengo ninguna duda de que lo van a utilizar políticamente. Sí, ¿en qué parte de la reforma electoral viene esa parte que el padrón electoral pasa a Gobernación? Porque el INE dejaría esa facultad, Juan Carlos. Sí.
O sea, en la reforma viene así escrito, el INE deja de realizar el padrón y ahora lo hace Gobernación. Se le pasa a Gobernación, es un registro nacional. Ahí viene así escrito en la reforma. Sí, Juan Carlos. Sí. ¿Me pudiera pasar esa parte del texto para compartirla con la audiencia? Porque eso sí es muy grave. O sea, también es muy grave. Con mucho gusto, pero en realidad yo te insisto, hay dos discusiones que hay que ponerlo en orden de ideas. Sí. La primera, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es una propuesta para reedificar el poder político de México. Es la primera reforma que se hace desde el poder, sin diálogo, sin construcción de un acuerdo. Primer punto. Segundo punto, eso tiene un correlato electoral. Nosotros no queremos, y por eso estamos en las calles, y por eso vamos a salir, y le invito a la gente a que sí lo haga en Hermosillo. Se puede meter a la página del Frente Cívico Nacional, Frente Cívico Nacional, FCN-MX, o a la de Unidos, Redes Unidos, para ver dónde y cómo podemos organizarnos, porque el hecho de esta propuesta, que en nuestra opinión es absolutamente regresiva, donde un órgano autónomo pasa a ser controlado por el gobierno, es inaceptable. Y por eso gente como José Waldemar y muchos más, vamos a estar mandando ese mensaje de lo que nos parece absolutamente peligroso. Sí, Emilio, todos, bueno, ya sí, así como, digamos que en términos ya muy prácticos, esto está en manos del PRI, Emilio Álvarez y Casa. O sea, así como esto está en manos del PRI, está en manos del PRI, porque el PAN y MC definió desde un principio no sentarse a la mesa a negociar este tema. Los demás partidos, incluido el PAN, están sentados en la Cámara de Diputados procesando esta discusión, aunque ha clarificado el PAN que va en contra. O sea, están muy claras las posiciones del PAN y de MC, están muy claras las posiciones de Morena y sus aliados, está muy clara la posición del Grupo Plural al que usted pertenece y a los senadores independientes, están muy claras las posiciones. ¿Por qué no marchar del Monumento a la Revolución? Ahí les queda muy cerquita Insurgentes Norte, donde está la sede nacional del PRI. Esto está en manos del PRI, así allá, si fuera máscaras. Es esencialmente sí, y es el contubernio que se puede armar del primor. Sí. De Morena y el PRI, por supuesto que tenemos mucha preocupación, pero mira, así como le dijimos a la sociedad, al presidente, la sociedad civil decidirá cuáles son las rutas y sus marchas. La presión, por supuesto, que se ha hecho esta semana, y puedes ver, justo tiene que ver con el llamado a los partidos para que no traicionen. Sería suicida que el PRI apoyara esta reforma. Yo eso pienso. Sí. Como se los dije, cuando la reforma militar, si el PRI se equivoca va a desaparecer. Y sí, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, esta decisión pasa, por lo que tú has descrito en posiciones que es así, en que haga el PRI. Sí. El PRI va a tener que decidir si quiere ser la cuarta etapa a través de Morena o seguir siendo una opción política en sus propios términos. Sí. Emilio Álvarez y Casa, ¿algo que desea agregar? Yo les invito a que salgamos este próximo domingo y en lo sucesivo, si tenemos que ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o al PRI o a donde fuere, hay que estar atentos, porque si cae una autoridad electoral independiente, lo que sigue es la erosión de nuestra democracia como hoy la conocemos. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, por favor, envíenos la parte del texto de la reforma donde viene que el padrón electoral pasa a Gobernación. Eso me parece muy fuerte para compartirlo con la audiencia. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Ahorita aquí con nuestra productora nos coordinamos. Emilio Álvarez y Casa es senador independiente. Es uno de los convocantes de esta marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Reporte 100.